Ok, veíamos en las cápsulas anteriores la importancia de la eficiencia como una propiedad deseable, ¿no? de un estimador. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo evaluar en el fondo la eficiencia de un estimador a partir de la construcción de intervalos de confianza. Sabemos que reportar el promedio muestral o el error estándar de un estimador, como el promedio, provee información valiosa para evaluar la precisión de un estimador. Sin embargo, no nos permite decir nada respecto de cuán cercano está ese, ese estimado del parámetro poblacional que estamos tratando de inferir. Eh, entonces, dado que no conocemos ese parámetro poblacional, en rigor no podemos saber cuán cerca está el promedio, en este caso nuestro estimado, de ese promedio poblacional, para una muestra en particular. Sin embargo, lo que sí podemos decir es cuál es la probabilidad de que ese promedio particular se encuentre en un determinado rango de valores. Y para construir ese rango de valores, eh, vamos a tener que jugar un poquito con el valor estimado de nuestro estimador y construir un intervalo de confianza. Y eso es lo que vamos a hacer en esta pequeña cápsula. Ese intervalo de confianza nos va a permitir decir con cierto nivel de confianza cuál es la probabilidad de que el parámetro poblacional que queremos inferir se encuentre dentro de ese intervalo de confianza. Van a haber dos casos acá. Un caso en el cual conocemos cuál es la varianza o la desviación estándar de- del parámetro de interés, y en otros casos en los cuales no conocemos esa desviación estándar y vamos a tener que estimarla. Siempre estamos hablando de un escenario en el cual la población desde la cual se extrae el parámetro está distribuida normalmente. Y vamos a partir con el primer caso en el que no solamente está distribuida normalmente, sino también sigma, en este caso la desviación estándar, es conocida. Entonces vamos a partir suponiendo que tenemos una variable aleatoria i que se distribuye normal con una media poblacional mu y con una varianza sigma cuadrado, y ambos son parámetros conocidos. Y también sabemos que tenemos nuestra muestra, de esa muestra extraemos el promedio, ¿ok? Sabemos que ese promedio se distribuye normalmente con media mu, porque es un estimador encejado, y con varianza sigma cuadrado partido por n, que es lo que derivamos en la cápsula anterior. Entonces, si uno estandariza esta variable promedio, la puede transformar en una variable z, igual al promedio menos el parámetro poblacional, dividido por la raíz de la varianza muestral. Entonces, ¿por qué es importante estandarizar la variable? Porque al estandarizar la variable, sabemos que ésta se distribuye normal 0,1. ¿Ok? Y eso nos va a ayudar mucho para poder construir el intervalo de confianza. Hay que notar que si uno despeja de esta fórmula de acá el parámetro poblacional, sabemos que este igual a el promedio menos z por el error estándar del promedio. ¿Ok? Luego, el intervalo de confianza de la medida poblacional mu sub i se va a poder construir básicamente sumando y restando al promedio muestral un z, ¿ok? Que es el valor crítico que nosotros asumimos para un determinado nivel de confianza alfa, multiplicado por el error estándar de esa media muestral. ¿Ok? Ese valor crítico va a depender, como decía anteriormente, de cuál es el nivel de confianza que ellos suman, o el nivel alfa. Típicamente en estadística uno asume un alfa igual a 0,05, es decir, queremos construir un intervalo de confianza del 95%. ¿Ok? Es decir, que tanto la cola izquierda como la cola derecha solamente queden valores fuera correspondientes al 2,5% de la distribución en esos extremos. Hay que notar también que el intervalo de confianza de este promedio muestral es una variable aleatoria, ¿no? Que va a variar de muestra en muestra, es decir, va a arrojar distintos valores dependiendo de cuál sea la muestra que extraigo. En cambio, mu sub i es en rigor una constante, es un parámetro poblacional, es un número. Entonces lo que nosotros vamos a decir al final del día es cuál es la probabilidad de que esta constante
esté contenida en el intervalo de confianza. Dado que asumimos un alfa de 0.05, generalmente lo que vamos a decir es que con un 95% de probabilidad, mu sub i, que es una constante, se encuentra dentro de este intervalo de confianza. Estaría mal decir la probabilidad de que mu sub i esté en un intervalo c sub i es alfa. ¿Por qué es incorrecto eso? Bueno, porque mu sub i en rigor es una constante, no varía, no tiene una probabilidad de ser observada, es una constante. Entonces lo que se dice es la probabilidad de que el intervalo contenga a la media poblacional y no al revés. No es la probabilidad de que mu sub i tenga valores dentro de ese intervalo, sino que es la probabilidad de que ese intervalo contenga a mu sub i. Como les decía anteriormente, alfa es el nivel de confianza, es decir, por cada 100 muestras aleatorias que obtenemos, ese intervalo de confianza va a contener mu sub i en un alfa por ciento de ellas. Es decir, si asumimos un alfa de 0.05, va a ser en un 95% de ellas. En otras palabras, el intervalo de confianza de ese promedio muestral nos entrega un rango de valores de la media poblacional con probabilidad alfa, y con ello vamos a poder inferir cuán cerca se encuentra ese promedio muestral de la media poblacional, o en otras palabras, cuán preciso es ese promedio poblacional. Perdón, ese promedio muestral. Veamos un ejemplo. Tenemos una muestra, I sub 1 hasta I sub n, que es una muestra aleatoria obtenida de una población que se distribuye normal con media mu sub i y varianza 1. Sabemos que al estandarizar I, que es nuestro, perdón, al obtener esta muestra, sabemos que el promedio se va a distribuir con media mu sub i, porque el promedio como estimador es insesgado, ¿cierto? Y sabemos que la varianza o la raíz cuadrada, la varianza de ese estimador puede ser calculada como la raíz cuadrada de 1 sobre n, en este caso la varianza partido por n, ¿ok? Eso vendría a ser sigma, ¿no? La desviación estándar de eh, nuestro estimador promedio. Y sabemos que al estandarizar esta variable, podemos construir una z que es igual al promedio menos su media poblacional, partido por el error estándar de R, de I barra, que en este caso es nuestro promedio, que es raíz de 1 partido por N. Ahora, sabemos que z, al ser una variable estandarizada, se va a distribuir normal estándar. ¿Ok? Entonces sabemos que en una normal estándar, cuando subimos un alfa igual a 0.05, los valores críticos van a ser menos 1.96 al lado izquierdo de la distribución y 1.96 al lado derecho de la distribución. ¿Qué quiere decir eso? Que esta es una distribución simétrica. Si nos vamos al lado izquierdo de esa distribución simétrica, la probabilidad de observar valores menores a menos 1.96 es igual a un 2.5%, y observar valores mayores a 1.96 también es 2.5%. Entonces nosotros sabemos que para construir un intervalo de confianza, partimos por reconocer que Z se va a encontrar con un 95% de probabilidad entre estos dos valores críticos, menos 1.96 y 1.96. Luego reemplazamos nuestra definición de Z, ¿cierto? Y luego despejamos nuestra variable de interés, que en este caso es la media poblacional. Y al despejar la media poblacional, nos va a quedar este intervalo que vemos acá, ¿ok? Entonces ahí podemos empezar a asumir valores. Sumamos, por ejemplo, que n es igual a 100 y que el promedio muestral es igual a 20. Podríamos sumar cualquier otro valor, depende de la muestra que tengamos en nuestras manos. Entonces reemplazamos esos valores dentro de nuestra fórmula y concluimos que en este caso mu sub i, que en este caso es nuestra media poblacional, eh, cae dentro de este intervalo, que está entre 19.804 y 20.196, y vamos a decir que con un 95% de probabilidad, este intervalo entre estos dos valores va a contener a esta constante que es nuestra media poblacional mu sub i. Ahora, ¿qué pasa si es que sigma es desconocido?
Sabemos que cuando sigma es conocido, podemos computar un intervalo de confianza del 95% para, para una variable aleatoria i distribuida normalmente a partir de este intervalo de confianza, ¿cierto? Ahora, si es que sigma es desconocido, entonces primero debemos estimar sigma y luego proceder vía una distribución test-student. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Básicamente, supongamos que i, en nuestra variable aleatoria, se distribuye normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Tanto mu como sigma son parámetros desconocidos. Ahora, nosotros sabemos que S sub i es un estimador de sigma, ¿ok? Que tiene esta fórmula acá, lo vimos en la cápsula anterior. Y este estimador de sigma nos podría ayudar a construir un intervalo de confianza para el promedio. Ahora, si nosotros llegamos y insertamos S sub i, que es nuestro estimador de sigma, obtendríamos el siguiente intervalo de confianza. ¿Ok? Nuestro promedio más menos el z, que es el valor crítico, por S sub i, que vendría a reemplazar a nuestro sigma. ¿Cierto? Lamentablemente esto no va a contener mu sub i con probabilidad de 0.95, ya que la constante sigma i, ¿okay? Que era la desviación estándar del parámetro, ha sido reemplazada por una variable aleatoria adicional. O sea, estamos generando un error adicional dentro de la construcción de nuestro intervalo de confianza. No estamos reemplazando una constante por otra constante, sino que estamos reemplazando una constante por una variable aleatoria. ¿Okay? Sin embargo, lo que sí sabemos es que T, que es el estadístico test-student, definido como el promedio menos la media poblacional, dividido por nuestro estimador de la desviación estándar, dividido por raíz de n, se distribuye T-student con n menos 1 grado de libertad. Por tanto, nuestro intervalo de confianza va a poder ser estimado como el promedio, pero en vez de z 1 menos alfa por sigma i, es t con n menos 1 grado de libertad para un nivel de confianza de 1 menos alfa medio, siendo alfa el nivel de confianza en nuestro intervalo, por S sub i partido por raíz de n, que es nuestro estadístico, que nos permite estimar, ¿no? Cuál es el error estándar de nuestro media muestral y barra, ¿cierto? Donde t, nuevamente, es el valor crítico t para el cual esta probabilidad consigue un valor determinado con 1 menos alfa medio nivel de confianza, ¿okay? Con una probabilidad 1 menos alfa medio. Entonces, vamos a ver un ejemplo concreto, a ver cómo aplicar, cómo construir un intervalo de confianza cuando sigma es desconocido y tenemos que estimarlo a través de S sub i, y por tanto tenemos que utilizar nuestra distribución test-student. Vamos al ejemplo. Bueno, esta es la distribución test-student, nosotros la vimos en las primeras cápsulas de este curso. Básicamente la distribución test-student sigue una forma funcional muy parecida a la normal estándar, solamente que tiene una cola un poquito más larga, admite valores más extremos. ¿Okay? Sin embargo, mantiene ciertas características esenciales, como por ejemplo el hecho de que la test-student es simétrica. En este caso, este menos delta es básicamente la diferencia entre el promedio muestral y el promedio poblacional. En la distribución, esta es la fórmula del estadístico t. ¿Okay? El estadístico t se distribuye de esta manera y es simétrica en cero, tal como lo es la normal estándar. Entonces, supongamos una muestra aleatoria, obtenida una población que se distribuye normal, con media mu y varianza sigma cuadrado. Tanto mu como sigma son parámetros desconocidos. Vamos a asumir que nuestra muestra tiene un tamaño 30, que tiene un promedio igual a 20 y que tiene una desviación estándar igual a 4, S sub i. Sabemos que el estadístico t se puede construir como el promedio menos la media poblacional partido por S, que en este caso es la desviación estándar, partido por raíz de n, en este caso 30. Sabemos que t proviene de una distribución t, entonces sabemos que para un alfa igual a 0.05, la probabilidad de observar valores entre menos 2.45 y más 2.45 es un 95%.
Entonces, basta con reemplazar nuestro estadístico t dentro de este intervalo, despejar mu sub i y concluir que con un 95% de probabilidad mu sub i debiese encontrarse dentro de estos dos valores, 18.507 y 21.494. Básicamente, la única diferencia con respecto al caso en que sigma es conocido es que en este caso tenemos que cambiar la distribución sobre la cual construimos el intervalo de confianza. Ya no asumimos z, sino que ahora asumimos t. Ahora, esto es una, pregunta propuesta como mini tarea que ustedes pueden hacer en sus casas. Aquí les doy varias pistas. Pero en el fondo, tal como podemos construir un intervalo de confianza para el promedio muestral, también podemos construir un intervalo de confianza para S sub i, que es el estimador de sigma, ¿cierto? La desviación estándar poblacional. Entonces, una pista para poder hacer eso es recordar que si z se distribuye normal 0,1 y x se distribuye chi cuadrado, entonces t, que es nuestro estimador, perdón, que es nuestro estadístico de student, tiene que ser igual a z partido por raíz de Cx partido por n. Sabemos que t, en este caso, se distribuye t student con n grados de libertad. Ahora, uno podría conjugar una normal 0,1, ¿cierto? A partir de la estandarización del promedio y construir un estadístico chi cuadrado a partir de nuestro estimador S cuadrado I. Y la mini tarea consiste en entender cómo se construye este estadístico, ¿okay? Y cómo se puede usar este estadístico para poder derivar un intervalo de confianza de ese sub. Se los dejo planteado, tienen que hacer un poquito de matraca, pero con un poquito de lógica es bastante sencillo y aquí les doy varias pistas para que puedan resolverlo.